tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya salieron de la crisis de las copitas de más de fin de año? No, eso ya pasó la semana pasada. No viene al caso. Pero algunos siguen brindando durante toda la primera semana de enero. Es un tema también. Está bien, si hay para festejar, festejemos. Che, tampoco nos quitemos esa posibilidad, ¿no es cierto? Bueno, espero que estén bien, estén con ganas, al menos predispuestos a escuchar esta media horita y un poquito más de consejitos y algunas que otras vituallas, como pueden ser algunas anécdotas, bueno, qué sé yo. Lo que intento hacer con La vida va sobre ruedas, que ruede, que tenga la posibilidad de darnos esa opción de avance, como digo siempre, y que esas ruedas giren libres y con la fuerza del motor de nuestra propia intención. Y por ese lado creo que coincidimos que es un avance para lo que es nuestro paradigma personal y todo aquello que significa nuestro proyecto de vida. Intentarlo, como digo siempre, es la posibilidad de poder concretarlo. Quedarse con la gana, en general, de fracasar antes de comenzar. Yo digo siempre que cometer errores es sencillo, es arreglable, todo tiene... Pero uno comete errores cuando comienza con algo y desarrolla un camino y en ese camino aparecen los problemas. Ahora, si te quedaste quieto, bueno, ya está. Estás bárbaro, tu zona de confort, pero... No sé, a mí me parece... Me pinta, al menos personalmente, una situación de detención de vida. Es como que quedaste ahí stand-by en el tiempo girando en tu propia galecita, ¿no? Pero no vamos a entrar a filosofar, porque ahí tenemos tela de sobra, como digo siempre, para cortar y no tengo ganas de cortar tela hoy. Hoy me quedó el otro día un detallito que me di cuenta una vez que había terminado la grabación, cuando yo estaba hablando del punto de estacionamiento de un vehículo articulado, entre comillas, como es el conjunto articulado de un vehículo track y una casa rodante llevada a tiro, ¿no? Que es el momento del estacionamiento donde normalmente ocurren cuestiones de maniobra que hacen que nos pongamos a veces al límite del pequeño accidente. Ahora, hice una mención específica a lo que sucedería en el caso de estar en el interior de un camping, por ejemplo, en el que el área de maniobra es reducida por la presencia de otros vehículos. Y obvié un pequeño detalle que en general nos saca del apuro, que es desenganchar la casa rodante del vehículo track y a través de la rueda de maniobra que se coloca siempre en la zona de la lanza, ¿no? Donde sería el punto de contacto y de enganche, existe una ruedita que normalmente se acomoda hacia posición horizontal y cuando llegamos a un lugar se baja. ¿Y qué hace la rueda de maniobra? Y nos permite precisamente eso, maniobrar. Entonces, naturalmente, dependiendo del peso del vehículo y todo lo que eso conlleva, necesitamos una ayuda. A veces se prenden, en general se prenden los copartícipes del camping con nosotros y nos vienen a ayudar a empujar. Y si no, bueno, si tenemos familia, toda la familia contribuye, hasta el perro si es necesario. Así que la vamos ya llevando con la ruedita de maniobra, que por supuesto tiene este poder de giro. La elevamos al punto de que la casa quede totalmente horizontal con relación al piso, en paralelo. Y a partir de ahí hacemos la maniobra correspondiente de hacerla girar, empujándola. Si el tráiler, en este caso la casa rodante, tiene dimensiones importantes, ya más de 4 o 5 metros, y a eso le sumamos la presencia de las duales ruedas, o sea, una ruedita delante de la otra, bueno, la maniobra de giro se puede hacer un poco más pesada. Pero no quita que cumplamos con el rito y tengamos la maniobra concreta. Por lo tanto, era una opción para lugares, y para eso está la rueda de maniobra. Se me olvidó. Bueno, ya está, lo recordamos ahora. Y pueden, como dije el otro día, quedar cosas en el tintero, pero está bien. Convengamos que uno va improvisando a la medida que el tema va requiriendo cuestiones y bueno, y a partir de ahí la memoria
hace su rito y nos acerca elementos útiles de pronto para lo que nosotros consideramos nuestra vida. Ese fue mi teléfono, pero bueno, vamos a tratar de ignorar al menos por ahora. El punto que hoy quiero tratar tiene que ver con el maravilloso fluido lumínico, o sea, la energía de luz que necesitamos para una vida plena y cómoda en nuestro vehículo, sea una rodante convencional tipo tráiler como la que veníamos describiendo o una motorhome. Rebobinando cuestiones que conversábamos hace un par de programas atrás, en general los vehículos de estas características como la Osita llevan dos baterías. Una batería corresponde al sistema de arranque, que requiere una descarga importante en ese momento, más que nada considerando este tipo de motores, como es el Mercedes-Benz 1114, que es el que utiliza el vehículo para su locomoción, requiere un punto de arranque importante. O sea, yo tengo instalada aquí una batería de 12 voltios, 220 amperes. O sea, recuerden que antes hablábamos que lo normal en un vehículo, coche, una pequeña camioneta, o bueno, son 75 amperes aproximadamente promedio. A veces un poquito más, un poquito menos, pero en general no requieren demasiada carga, son motores que funcionan con una tecnología evidentemente avanzada. Este es un motor más pesado, digamos, o sea, requiere que para que se muevan todas esas piezas gigantes haya un punto de energía fuerte en lo que se llamaría el motor de arranque, ¿no? Y ahí es donde la batería necesita carga. Si esa batería la estamos utilizando para darle luz al sistema, y ni que hablemos que la estemos utilizando para la heladera, por ejemplo. La heladera requiere una carga bastante interesante para mantener el frío. Y bueno, podemos llegar a encontrarnos con la novedad de que cuando vamos a arrancar, a pesar de que hay motores que permiten el juego de la manija, como el viejo Forte, yo no recomendaría por lo menos hacer ese movimiento, porque la contrapatada que suele dar ese motor cuando toma la carga el cilindro puede llegar a costarte un brazo. Yo, y ahora viene la parte de la anécdota, fui copropietario hace muchos años de un Forte modelo 23 que utilizábamos para hacer publicidades. Era una novedad, ¿no? Yo era muy jovencito, para mí era un verdadero sueño tener un vehículo. De hecho, fue el primer vehículo de 4 ruedas y no lo tuve solo, lo tuve en sociedad, porque tampoco me daba el cuero para llevarlo yo solo desde el bolsillo, ¿no? Pero era un vehículo apasionante. Y la opción de arranque no era precisamente con un motor de arranque y una llave, sino que era dándole a la manija. Entonces había que llevarla hasta que sentíamos que estaba al punto y ahí le pegamos el tirón y el tipo arrancaba, o no. Cuando no arrancaba te devolvía el favor y ahí es donde sentías un golpazo en la mano y en el brazo, que si no estabas preparado para recibirlo te llevabas una pequeña sorpresa llamada, o no quebradura, pero sí un desliz muscular que podía llegar a ser como en un tobillo un esguince, imagínense en un codo, ¿no? Extremadamente doloroso, y más para un baterista que te queda con una mano menos. ¿Qué haces? Te ponen ahí el diente y no podés, ¿viste? Entonces era comprometido. Pero ya una vez que tenía la habilidad, ya le buscaba, y cuando pegaba el arranque soltaba. Quiere decir que si volvía la palanca para atrás, y en general arrancaba la primera, ¿no? Estos vehículos tremendos, como es en este caso el Mercedes 1114, tiene esa opción. Dale manija. Más que nada era el 1112. Este modelo de 1114 también la posee, pero yo honestamente no la recomiendo como opción. Más bien la dejo como un caso de absoluta emergencia. ¿Por qué? Porque a estos vehículos los empujás un poquito nomás y se arrancan. El gasolero tiene esa virtud, cosa que el naftero necesita más. Necesita que uno lo empuje de atrás, ¿viste? Bla, bla, bla. Por supuesto, contás con los cables de contacto, un amigo con un vehículo más o menos importante te tira
12 voltios a tu batería, se suma y se terminó el problema, le pegaste el arranque. Pero tiene que ser una batería de un amperaje importante, porque una de coche para esto y mover este motor también tiene sus cuestiones. Puede llegar a arruinar una batería en una maniobra de semejante magnitud. Me declaro un tremendo desconocedor de cuestiones mecánico-eléctricas, o sea, estoy improvisando de pronto desde mi humilde experiencia. Yo sé que en comentarios a veces me agregan algunos detallitos técnicos que evidentemente yo no aporto por ser apenas un usuario. En realidad, insisto, yo me siento uno más como el que está del otro lado de la pantalla o la que está del otro lado de la pantalla, porque precisamente nunca tuve una preparación profunda en lo que es mecánica. Un poco de mecánica ligera que uno conoce desde el punto de vista del varón meterete, desde el curioso, porque en general las cuestiones mecánicas siempre en casa me encargaba yo, no porque mis compañeras en ese momento no pudieran tener la capacidad de hacerlo, pero evidentemente no les interesaba. Es una costumbre, a veces hasta diría machirula, ¿no? El hecho de que, bueno, seamos siempre los varones los que nos ocupamos de cambiar la rueda pinchada y todo eso. Hoy día las mujeres están muy bien preparadas al respecto y en general, te digo, me he encontrado con algunas que me han dado cátedra, para lo cual no es una condición o una regla absolutamente estructurada la que acabo de plantear, para nada. Pero al menos cuando yo era más joven la cosa, bueno, tal vez había una cierta dominancia por parte del varón y además de los celos de que el vehículo estaba a tu cargo y vos cada vez que lo agarraba tu mujer te hacías la señal como diciendo volverá enterito. En general sí, en general sí. Pero eran esas costumbres que te ponían los viejos, ¿viste? Te hacían sumar en la cabeza, che, tené cuidado, no se lo dé, mirá, si no, enseñarle bien a manejar. Yo la verdad nunca tuve que explicar nada. Mi primera esposa manejaba tanto o mejor que yo, para lo cual cerrar la boquita. La segunda no manejaba, o sea que ahí sí mi problema era interesante porque no la podía poner de reemplazo como copiloto. O sea, excelente cebadora de mate, cocinera en pie en el momento de plena ruta, la tipa te hacía cualquier comida utilizando la cocina, corriendo los mínimos riesgos necesarios, o sea, guarda. Estaba acostumbrada, digamos, a una vida de esas características, pero la conducción era exclusivamente mía. Y así la vida te va poniendo en momentos de prueba en el que estás solo para ciertas cuestiones, pero no importa, siempre hay un equipo, siempre hay una forma de poder salir adelante, de decirle, bueno, quédate en el volante, cuando yo te digo soltá el embrague y acelerá despacito, y lo hacen, y después frená, o pegarle un par de aceleradas y frená, no sigas avanzando. Y con los miedos del caso, la compañera cumplía con el requisito con una precisión maravillosa. Y eran momentos que, por supuesto, siempre quedan en el recuerdo, quedan en ese momento de anécdota, ¿no? Que es lindo contarlo cuando sale bien. Cuando no sale bien, bueno, más vale que te olvides. Pero son las menos. De 10 ocasiones, te digo, con suerte, una vez podía llegar a haber un problema, pero no era tampoco tan grave. Así que bueno, la instancia, insisto, de la doble batería es una gran cosa para el vehículo cuando es de este tamaño y requiere un movimiento de arranque de altísimo poder. Entonces no conviene mezclar las aguas, que la batería de arranque sea una y la batería de consumo de la casa sea otra. Ahí se acabaron los problemas. En el momento de la ruta se conectan ambas en el sistema de carga y chau, mi amigo. Van cargando las dos tranquilamente y sin ningún tipo de problema. Pero, claro, existen herramientas complementarias de pronto a eso. Yo les había hecho el comentario hace un tiempo de la posesión de este aparatito. ¿Qué es este aparatito? Es un conversor de voltaje. Muy interesante. Por supuesto, en su momento me costó unos cuantos pesos, porque era una cosa cara, novedosa, y como todo novedad, cuando el señor que le pone precio, más considerando que es un sistema importado, esto no se fabricaba en ese momento en el país, como creo que se dice origen China, así que hasta los chinitos son unos grandes maestros para este tipo de tecnología, y que aclaro que tiene buen peso.
Este sistema, a través de esto que les voy a mostrar, conocidas, que son las llavecitas pinza que utilizamos en general para el arranque de un vehículo, siendo de un tamaño mucho mayor que este. Las pinzas son iguales, pero fíjense que el cablecito es un cablecito más finito, ¿verdad? Con su correspondiente polaridad. Y tiene dos pequeñas terminales que se ubican aquí. Positivo, negativo. Creo que se ve bien. En estas terminales o pequeños bornes se atornilla muy bien la arandelita correspondiente y con las pinzas vamos a positivo y negativo a la batería. En general, si tenemos la batería de movimiento interior de la corriente, se trata de esa batería. Como yo tengo una sola batería, bueno, con los recaudos temporales y las medidas correspondientes, esta iba o va conectado en la batería principal. Que aclaro, el consumo no es tan importante, de pronto no tengo la heladera conectada, sí para un cargador de celular, por ejemplo, el cual puedo conectar perfectamente en estas terminales, ¿no? En estos enchufecitos o tomas. Este tiene dos. En uno generalmente coloco una zapatilla con varios y en el otro conecto lo que tiene que ir solito. En general, insisto, es un solo enchufe general con una zapatilla y en la zapatilla voy poniendo de a uno. Si utilizo, por ejemplo, la mini pimer o la procesadora manual, no conecto, por supuesto, otra fuente de carga en ese momento para evitar sobrecargas, calentamientos o alguna cuestión que puede llegar a sufrir nuestra batería cuando requiere justamente de esa potencia. De más está decir que la batería tiene que estar bien cargada. No conviene que después de tenerla varios días funcionando, de conectarle esto, porque la demanda puede ser importante y eso va a acelerar el tiempo de descarga y cuando nos queremos acordar, tan solo tenemos 220, sino que no tenemos material eléctrico para el arranque. O sea, volvemos al problema. Colocar un cargador de batería y dejarlo el tiempo necesario justamente hasta que la batería retoma su carga. No es bueno que eso ocurra. Eso va en contra del material, entonces más bien es tener prudencia y no cometer ese error. O sea que una vez que hicimos el arranque que normalmente hago, uno de estos días voy a arrancar en cámara y vamos a sacar este pequeño micro desde el lugar de conducción, digamos, ¿no? En ese momento de arranque, bueno, pasa un cierto tiempo. Yo normalmente tengo funcionando el motor por una hora y un poquito más. Y en la medida semanal intento arrancarlo cada 4 o 5 días de diferencia. Me ha tocado viajes y he estado 15 días de pronto. Pero como la batería es relativamente nueva, tiene 2 años, va para 3, todavía no está en un punto de consumo, digamos, de lo que es sus capacidades. No está bien que no reciba carga, eso sí. A mí me encantaría arrancarla todos los días, pero la lejanía del sistema de carga de combustible, porque estoy en una zona serrana sin estación de servicio cercana, obliga a que algún amigo, alguna vecina, alguien que vaya a la ciudad, lleve mi bidoncito y me traiga los 20 litros de gasoil correspondiente para recargarle de pronto el tanque. Si en una misma semana conviene hacerse 2 viajes, ya ahí tengo 40 litros, lo cual sería un poquito más de la mitad de lo que carga el tanque, que son 70. Entonces tengo para varios arranques de una hora, me puede llegar a durar 3-4 meses tranquilamente. Pero en la medida que puedo voy recargando. Y ahora, bueno, indico esto entre comillas, que a la salida de lo que es Sierra de los Padres, que está más o menos unos 6 kilómetros, 7 kilómetros de donde yo estoy en este momento, yendo para el lado de la ciudad, a unos 500 metros aproximadamente, están poniendo una nueva estación de servicio. Porque la primera que consigo tener para la recarga de los bidones, si es que me muevo en bicicleta, por ejemplo, que esa es la idea, la tengo a fácil 5 kilómetros, 6 kilómetros más. Entonces ya
Y encima, voy en bajada, está todo en orden con el bidón vacío, pero vuelvo en una pequeña y leve pendiente de subida que cuando te querés acordar, si te llevaste 2 bidones de 10 litros, lo cual son 20, no llevo el de 20 solo, por supuesto, porque es un peso absurdo, y además llevarlo en las alforjas de la bicicleta se me complica, digamos, ¿no? Por una cuestión de balance, nada más, lo tengo que poner en una, quiere decir que voy, cuidado muchacho, a ver si todavía te va del camino. Por lo tanto, llevo 2 bidones de 10 litros y esos 2 bidones van colocados en cada uno de los lugares de la mochila, o en este caso, perdón, de la alforja, y voy balanceado, porque en bicicleta y con alforjas, y eso lo vamos a charlar prontito, he requerido que la carga sea balanceada. Así que, bueno, voy a tener una estación de servicio cerca, pero mientras tanto dependo de que alguien me haga la gauchada con el bidón grandote. Y eso, insisto, volviendo al principio de la historia, arranco, dejo que la batería llegue a su punto de carga y ahí el amperímetro y voltímetro me está dando la opción que ya estoy en el punto de carga en el cual la batería no está requiriendo más del sistema de carga del motor. La dejo andar un poquito más y apago. Y a partir de ahí conecto mi querido aparatito. Y eso siempre considerando el hecho de que no tenga la opción de utilizar la energía de red. ¿Por qué? Porque estoy conectado en este momento con la red de la casa a la que gentilmente me permite estacionar en la puerta mi querida hermana y amiga Nevenka. Entonces, ya está, tengo 220. Ya está. No necesito la intromisión de mi querido conversor. Pero puede suceder de que haya un corte de corriente importante y ahí el que provee soy yo. Entonces, naturalmente, pongo a funcionar este aparato maravilloso que me da la independencia absoluta. Incluso más de una vez algún vecino me trajo el celular para cargarlo porque sabía que el único que en toda la sierra tenía luz era yo, justamente porque dependía de mi conversor 12 volt 220. Así que es una gran cosa contar con este aparato. Supongo que ahora deben estar saladitos, no sé, en cuestiones de precio, las cosas importadas, por lo menos en mi país, están bastante complejas, porque la relación dólar-euro con el peso moneda nacional, bueno, hay un desequilibrio demasiado fuerte y eso propone que cuando uno tenga que comprar desde la moneda propia, se pone complicado. Máxime cuando los ingresos mensuales no están acorde a los gastos, ¿no? O al menos, a pesar de la prudencia, limitan algún tipo de compras. Esto es una inversión, esto tenerlo, insisto, el que tenga tarjeta de crédito, que le pegue el tarjetazo, porque tener esto, si estás en tu casa rodante como una opción, es fantástico. Ni que hablar cuando estás viajando. Cuando estás viajando es imprescindible. ¿Por qué? Porque es el que te va a brindar los 220 que necesitas. En la mayoría de los casos normales de vivienda, uno alimenta el vehículo con 12 voltios, entonces las luces que se utilizan hoy de LED, la usita todavía tiene los viejos tubitos fluorescentes, en algún momento los cambiaré por las tiritas de LED que son más económicas, consumen mucho menos y dan más del doble de la luz. Es fantástico. Por ahora, bueno, es una inversión que no he necesitado hacer y que llegado el caso haré con muchísimo gusto. Es simplemente sacar el portatubos y poner con los mismos tornillos prácticamente la tirita de LED. Incluso ahora vienen unos portatiras que son muy pintones, muy facheros, como quien dice, y le dan una presencia muy bonita, ¿no? al vehículo. Ya vienen incluso incluidos, perdón la redundancia, en un aparatito de tipo circular, que es como un aplique de techo, que en su interior posee justamente la tirita colocada de tal manera que da una presencia muy bonita y ya queda cubierto, los puntitos de luz quedan cubiertos precisamente por esa tapa que puede ser de plástico o de vidrio, ¿no? Así que realmente son unos elementos muy bonitos y funcionan, por supuesto, con el 12 voltios. También las hay de 220, pero en general eso forman parte del conjunto de alimentación del vehículo, así que el gasto es mínimo. Si estás en viaje, el gasto más importante que tenés es a la noche, que es cuando necesitas las luces. Una vez que amaneció,
y empezás ruta de nuevo, ya está. Por simple lógica, arrancás y ya empezó a cargarse el sistema. O sea que el ciclo de carga, descarga, carga, descarga está completo. El problema es cuando estás parado y entonces la única opción que te queda es la que yo hago. Arranco, hago caminar la batería, hago caminar el motor, mantengo en humedad las mangueras correspondientes y eso asegura que el motor no sufra el famoso parate de tanto tiempo que hace que los líquidos y los fluidos internos se sequen y trae eso en el tiempo problemas de desgaste absurdo que no tendría por qué ser así. Yo tristemente durante mucho tiempo mi situación económica no me permitía comprarme una batería en condiciones de valor y tuve que dejar sin arrancar a la Usita durante mucho, pero mucho tiempo. Ha llegado a estar parada casi 8 meses. Lo cual, vos decís, ¿y arrancará? Sí, sí. Increíblemente estos motores son tan nobles que llevó un par de vueltas nomás que se recompusiera el circuito y cuando me quería acordar, tras una bocanada de humo no muy grata, sentías que la máquina poderosa cobraba vida y ahí estábamos arrancando. Así que bueno, forma parte también de las experiencias que uno va llevando en el tiempo, ¿no? Y va aprendiendo, y va considerando, y en este caso me permite comentar. El otro elemento fundamental en la vida de cualquier persona, y tal vez el más importante de todos, no es otro que el agua. ¿Cómo hace uno para compensar tan fluido elemento, tan importante elemento, si no estás conectado a una red? O sea, en tu casa tenés la cañería que llega o el pozo del cual el mecanismo de bombeo extrae lo necesario y se terminó el problema. Llenaste el tanque está arriba, por inercia lógica y gravedad, el agua sale a presión desde tu canilla, no necesitas cosas raras. Bueno, acá ya se necesitan cosas raras, entre comillas, cosas raras, por supuesto que de rara tienen poco, pero son poco usuales a aquella persona que da sus primeros pasos en el rodantismo y claro, le cambian algunas, entre comillas, comodidades que puede llegar a tener en un hogar fijo, lo cual tampoco es un problema, pero por ahí ocurren pequeños accidentes. A ver, empecemos. La mayoría de los trailers, por ejemplo, el tanque se encuentra por debajo de lo que sería la media de flotación del vehículo. O sea, no están en el techo, sino que están abajo. ¿Para qué? Para mantener la compensación del peso, por supuesto. Y en el caso de estar en el techo, lo cual sería una barbaridad, si no estuviera totalmente lleno, porque el nivel de, como hablábamos en el video anterior, de cabeceo que vas a tener es tremendo. Te va para un lado para el otro porque el agua va y viene. Y si no tiene los rompeolas el tanque, bueno, chao, fuiste. Podés ocasionar un accidente solamente por la ausencia de esos elementos o porque la carga no corresponde a el volumen que tenés que movilizar cuando estás en movimiento. Entonces los tanques quedan abajo. Para lo cual, por una cuestión lógica de inercia y gravedad, si la canilla está por encima del tanque, esta no va a traer el agua que tiene ¿Cómo hace? Por supuesto, si el tanque está arriba, por caída lógica, la canilla la abre y el agua tiende a salir. ¿Verdad? Pero grullo, técnica física de primer grado. ¿Qué hay que instalar en ese caso? Una bomba pequeña, muy similar tal vez incluso a las que se utilizan en las peceras, aunque esta requiere un poquito más de potencia. Es una bombita de 1 atmósfera, 2 atmósferas. Y con esa bombita chupamos el agüita del tanque y con la canilla abierta, por supuesto, sale el agua con el chorrito correspondiente. Hay sistemas en que la bomba funciona con una llave de corte en flotante, que en este caso es sumergible, no es flotante, que permite con el sensor saber de que cuando vos cerraste la canilla, la bomba se para. Genial. Genial. Este invento, por supuesto, no ocurría cuando yo tenía en la anterior casita rodante, que era el famoso cangrejo, que el agua estaba debajo de la cama del dormitorio. Por lo tanto, para llegar a las canillas y ni que hablar a la ducha, había que poner instalada la famosa
bomba chupadora. Pero claro, el encendido era el proceso el siguiente. Vos abrías la canilla, le dabas al botoncito de la bomba y en la fracción de 1 o 2 segundos ¡pum!, salía el chorrito de agua y ahí hacías lo que tenías que hacer. Lavar la mano, la cara, o en el caso de la ducha, la duchita con el duchador, porque siempre está bueno que la enjabonada no lleve agua. ¿Viste? Cuando estás en tu casa tenés la ducha abierta para que no se enfríe el agua, por ejemplo, y mientras te vas enjabonando. Yo calculen que con todo esto tengo para gastar jabón, ¿no? O sea, más que nada un buen shampoo, no hablemos de un jabón. Pero bueno, a veces se arrancaba con el jaboncito, después seguía con una mano, 2 manos de shampoo. Y mientras tanto, tantas veces cuando vivía en casa fija, estoy hablando, claro, tenía un tanque arriba de 3.000 litros, ¿cuál era el problema? Y uno se transforma en un enorme consumidor a desmedro del producto natural, que no es otro que el agua, ¿no? O sea, cuando te querés acordar, estás gastando de más. Son a veces más de 100 litros que te mandaste, por no decir más, al cohete, ¿no? Porque en realidad, si no estás usando el agua en ese momento con un criterio de enjuague, por ejemplo, bueno, apagá, papá. Hacete el enjabonado correspondiente. Y después, bueno, correte para que el primer chorro de agua no te queme vivo. O bien arrancás ya regulando con el frío. Bueno, depende de lo que tengas. Si tenés un calefón o tenés un termo. En el termo ya sabemos que el agua ya está caliente. Por lo tanto, va a salir con la temperatura lógica. El calefón requiere un punto de calentado. Entonces, por ahí la primera versión de agua que te llega no es para nada cálida. En verano no hay problema, en invierno... te digo que no es una sensación muy agradable que digamos, ¿no? Hasta que el calefón toma vuelo. Ahora, lo que tiene el calefón de bueno, ya sabemos, hasta que no lo apagaste el agua sigue saliendo caliente. ¿Por qué? Por el sistema de encamisado, por todo lo que es la espiral, ese famoso, el cañito que va haciendo el calentado justamente en la camisa de lo que es el calefón. Bueno, esa función te da una cierta seguridad. Pero el consumo de agua también es importante. Porque si te entusiasmaste, por ahí te quedaste sin agua en la casa rodante. Hay, yo sé, de varios, entre comillas, y con una rayita, as. Porque las mujeres en general disfrutan por no solamente el hecho del baño, sino porque además se lavan la cabeza. Y los varones y las mujeres, que en general son mayoría, que utilizan el pelo largo, bueno, es un esfuerzo extra desde el líquido elemento, ¿no? Y ni hablemos de la temperatura del agua. Por lo tanto, si tenés un termito, en un vehículo esto no te permite un termo de esos hermosos, los 180, no sé cómo era que se llamaban, que son los hogareños, ¿no? Son enormes. Ah, buenísimo, ahí tenés agua de sobra. Pero acá el termito es el más pequeño. ¿Por qué? Porque no tenés espacio y tampoco te podés dar el lujo justamente de obturar lugares en los cuales para utilizarlo con otro criterio no vas a instalar semejante termo. En muchas casas enormes, estas que uno las ve, que son esos micro doble piso, eso sí tienen instalados termos hogareños normales de una casa fija. No así los vehículos como la Usita, ¿no? Que requieren lugares más estrechos en la instalación y por lo tanto no es aconsejable tener un termo de semejante magnitud. Y mucho menos si el que vive es uno solo. Cuando tenés una familia, bueno, ya está. A ver, tiremos la monedita. ¿Quién va primero? Los chicos generalmente. Bueno, que te llevan un tiempito extra. Bueno, después tenés que esperar que se caliente el termo de nuevo para que se baña mujer. Que generalmente a veces se suele bañar con los chicos también. Y el último orejón del tarro siempre somos nosotros, los grandotes, y pelilargo peor todavía, ¿viste? Así que ponele que te vas a tomar un ratito de ocio esperando entre que se vacía el termito, se carga de nuevo, se vacía el termito y se carga de nuevo. Conclusión, nadie se va a morir por eso. Hay una forma maravillosa que yo la tenía instalada en el cangrejito, que era una bellísima manguera de unos 20 metros más o menos, que hubiera estado piola que fuera negra, ¿no? Porque absorbería mucho más la luz solar y provocaría eso que estoy intentando explicar, que es el típico calorcito por calentamiento del interior de la manguerita. Entonces, yo llenaba la manguerita, le ponía un tapón en una punta, la dejaba conectada directamente a la canilla a la cual estaba justamente en conexión, ¿verdad?
La ponía arriba del techo, mañana soleada, les digo que en media hora, como decía mi abuela, el agua salía para pelar gallinas. Porque dentro de la manguera, claro, la manguera la entraba, me acuerdo, por la ventanita del baño, le conectaba el duchador, lo podía o tener colgado, por ejemplo, o en la mano. Abría, me costó un tiempo aprender el tiempo de temperatura. Un día nublado se calienta igual, tarda un poco más naturalmente, pero cuando es rayo de sol directo, chicos, chicas, yo les aseguro que sale bien calentita. Y la historia es que no la podés enfriar con nada, o sea, no tenés un mezclador, el agua sale como sale. Así que bueno, normalmente era de tibia a caliente cuando ya le había encontrado la mano, la vuelta, ¿no? Saber el tiempo de duración del periodo de calentamiento en esa espiral de manguera que tenía colocada arriba del techo del vehículo. Lo ideal, bueno, ya existen esos procesos, digamos, armados en una especie de bandeja que se coloca, se instala, mejor dicho, en el techo del vehículo. Y tienen un sistema de medición de temperatura. Entonces, cuando en general hoy son sistemas digitales, un lujo, que te va diciendo que la temperatura ya está llegando a un punto, no te digo de ebullición, pero ahí no más. Entonces, y tiene mezcla. ¿Por qué? Porque además de tener ese sistema de calefón solar, digamos, existe el tanque de agua fría. Entonces, en las canillitas podés, porque está por supuesto todo instalado en el sistema del vehículo, y tenés la doble canilla, agua fría, agua caliente. Cosa que no tenés con el duchador simple. Tenés agua fría o agua caliente, no y agua caliente. Por lo tanto, en la mezcla, y depende del largo del vehículo, la manguera que vas a utilizar. En general son mangueras que ya vienen preparadas para esto, mangueras negras, para que la absorción de la luz sea mayor y el levante de temperatura equivalente. Entonces, claro, eso se calienta a una velocidad importante. En general conviene tenerlos vacíos, o sea, una vez que vaciaste, la llave de paso, de ingreso del agua, la tener regulada. En general, eso se hace en forma manual, aunque hay vehículos que ya lo tienen incorporado desde el punto de vista de la electrónica y del sistema automático. ¿Qué significa? Que una vez terminado el consumo de agua del mecanismo del calefón, llámese, dígase, entiéndase, manguerita colocada de tal manera que permite a través de ese juego de curvas mantener más longitud en menos instancia de espacio, bueno, se corta el ingreso de agua a la manguera. Por lo tanto, la manguera se mantiene vacía. Cuando pretendemos bañarnos o utilizar agua caliente para el uso que fuere, por ejemplo, lavar platos que se pudieron haber engrasado de más, eso, ojo, también se soluciona con el termito manual del mate, ¿no? Yo cuando acá necesito agua caliente, caliento la pavita, la mando al termito y con el termito voy regulando y ya está, se terminó, tengo agua caliente. Pero es una cuestión más rudimentaria. La otra es más moderna, más piola, más rápida y requiere menos instancia de esfuerzo, ni mucho menos hablemos de tiempo. Eso, una vez que pusiste a calentar ahí arriba, quédate en paz que si estás al mediodía, en 10 minutos ya tenés agua caliente y a veces en menos tiempo. Depende del lugar donde estés, naturalmente, ¿no? Si estás en un lugar muy frío, incluso teniendo agua es peligroso, por eso te congela. Y ahí le vas a tener que inyectar agua caliente a presión, porque no te queda otra. Entonces hay que tener cuidado. Para esos casos, estos receptáculos en general tienen una tapa. He visto unos modelos que vienen con un sistema de calentadorcitos que derriten el hielo. Por favor, qué tecnología. Son vehículos maravilloso. Juntamente y por la longitud del techo, permiten la colocación de paneles solares, por ejemplo. Y ahí entraríamos en la compensación de ambas
cuestiones que nos mantienen temáticamente hoy día, o sea, el agua, los mecanismos de carga. Para completar el juego yo utilizo bidones, que ahora voy a mostrar en imágenes. Son bidones de 5 litros, y voy hasta la canilla que tengo acá cercana, con 5 bidones de 5 litros, estoy llevando una carga. Perdón, son de 10 litros, estoy diciendo tonterías, porque los que tenía antes eran de 5 litros. Estos son más grandes. Me dio un lujito que me costó, Dios mío, me dolía el bolsillo. Pero son de 10 litros, perdón, fue un error técnico, porque se me mezclaron ambos bidones. No, los bidones de 5 en general los puedo utilizar para cargar combustible. Entonces, el viajecito corto a la estación de servicio me va a convenir con los bidoncitos de 5. Con 2 bidoncitos de 5 tengo los 10 litritos, que es la mitad del que carga 20. Que cómo estoy con la matemática hoy es impresionante. Yo creo que Einstein se pondría feliz escuchándome. Por Dios. Bueno. Así que les contaba que con estos bidones de 10, son 5 bidones, son 50 litros. Yo con 50 litros y un puchito más, que tengo otros 3 bidoncitos de 10, de mi primera tanda, digamos, de compra de bidones importantes, son 80 litros. Yo con 80 litros tiro toda la semana. 7 días. Promedio, 80 litros. O sea, el consumo mío no supera a veces los 10 litros. Hay días que gasto un poco más, que es el día de la ducha, que en un próximo video voy a hacer el relato en paciencia de cómo hace Julito para bañarse en estas condiciones. Porque a pesar de que no puedo darme el lujo de una ducha diaria, por lo menos para mantener la amistad y una realidad de presencia con otros seres humanos, intento no pasarme de mugre, como diríamos técnicamente. Pero bueno, no siempre se nos da la oportunidad de bañarnos todos los días, y a veces uno cuida el agua porque estamos en momentos de lluvia. Bueno, me ha tocado bañarme en la lluvia. En verano, ¿sabe qué? Con un chaparrón tremendo, me voy afuera, jabón, y se terminó el problema. Y si estoy en un lugar de soledad, el calzoncillo también queda aparte, o sea que le doy como para que tenga, y me doy una ducha fresca, que a veces es más bien fría, pero eso te mantiene en un estado de salud maravilloso. Así que bueno, el punto del agua lo vamos a explicar en la ducha en un próximo video. Pero con respecto a la electricidad, y sí, los paneles, famosos paneles de colección solar, que permiten carga derecho a través de un mecanismo de transformación a la batería. Punto. Ya está. Mirá qué bonito. Donde paraste, el panelito está ahí, enfocado a los rayos solares, como te indica el correspondiente prospecto, que te dice lo colocas de esta manera y te va cargando la batería de una manera maravillosa. Hay paneles incluso que se los puede utilizar con un conversor en forma directa, y a cierta hora te da el voltaje necesario como para que vos tengas continuo. O sea, está ahí dándole sin necesidad de cargar una batería. Lo conectás directamente al sistema eléctrico y se terminaron los problemas. Es fantástico, pero son caros. Al menos por ahora son caros. Hay sistemas que incluso se agregan en las ventanillas, se adhieren y son como parecido el plástico a una radiografía, ¿no? Es un circuito que se coloca. Muchos se utilizan en ventanas, en casas fijas también, que también están empezando con esa tecnología. O sea, tenemos opciones, muchas opciones, y lo más importante es informarnos bien los consumos que vamos a tener, el wattaje, los watts que corresponden a cada uno de estos mecanismos de conversión, y fundamentalmente en nivel de consumo, siempre tratando la palabra con ese respeto que se merece el consumo, que seamos prudentes, tanto sea con el agua como con la electricidad. Si tenemos enchufada una cosa, desenchufemos el resto, y así vamos variando para evitar sobrecargas. Con el agua lo mismo. Hay gente que deja la canilla abierta en la casa porque sabe que tiene agua corriente. Error. Empecemos a ser un poquito más responsables al respecto y no dejemos la canilla abierta cuando nos vamos a hacer algo. No, tomémonos la medida de decir cerrar, o poner un cartelito como decía un amigo que decía cerrame. Y cerrame. Bueno, me quedan cositas, como digo siempre, en el tintero, pero eso será para mojar la pluma en otro momento. Por ahora es todo. Como siempre, es una enorme alegría compartir este ratito con ustedes. Espero que sea mutua. Al menos en los comentarios me lo ponen así como un detalle, y lo cual me hace sentir muy feliz. Les deseo lo mejor, como siempre. Sean felices.
No hagan el esfuerzo, no hay que esforzarse para ser feliz. Tiene que salir en forma natural. Si te estás esforzando para ser feliz, hay que cambiar porque hay algo que no está bien. La felicidad tiene que fluir y tiene que rodar por nuestra vida, así como nuestra vida nos permite en este tipo de instancias el movimiento y rodar. ¿Por qué? Y porque la vida va sobre ruedas, siempre que nosotros lo queramos. Decisión personal. Beso gigante, mi abrazo de siempre. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.